¿sabes? En el juego del calamar hay unos elementos que son el círculo, el cuadrado y el triángulo que están presentes en todos lados. Después, a lo largo de la serie, tú puedes ver la serie y no enterarte de nada, pero el tema del diseño gráfico, todo lo que es lo que rodea la serie está muy pensado. Entonces, los círculos, por ejemplo, los círculos son los trabajadores, los triángulos están asociados a los soldados y los cuadrados son los jefes, jefes de cuadrilla o lo que sea, son elementos. Hay muchas escenas donde aparecen los tres elementos combinados. En la escena donde tiran la moneda al aire, la moneda tiene dos caras. En una cara está el cuadrado, en otra está el triángulo y la propia moneda es el círculo. Después hay otras salas donde cuando comen, los tres finalistas, cuando comen en aquella mesa triangular, la mesa es triangular, el suelo forma un círculo y el damero es a base de cuadrados. Entonces, todo está pensado, es una estrategia basada en una idea, incluso en los títulos, el campo de juego, que es un campo de juego que también está basado en los elementos, el círculo, el triángulo, el cuadrado, varios cuadrados aparecen y tal. Después esto se descompone y aparece en el propio título de la serie, que va quedándose con los elementos interesantes del cuadrado, además tratados con color, tratados de una manera interesante. Bueno, todo esto lleva a la posibilidad de trabajar con elementos. Y fijaros, este libro lo tenéis en la biblioteca, pero si puedo os escaneo las páginas que nos interesan acerca del dibujo. Y en los primeros capítulos habla de dos cosas que son muy interesantes, que son estas de aquí. Habla del doodling y noodling. Estas dos palabrejas en inglés viene a ser, el doodling viene a ser el garabateo, y el noodling viene a ser el dibujo espontáneo, la improvisación con el dibujo. En realidad quiere decir otras cosas, pero traducido para el dibujo viene a ser eso. Entonces, fijaros que aquí plantea posibilidades de cosas que podemos hacer con el dibujo. Garabatear. Garabateamos una línea cualquiera y una vez tenemos la línea que hemos dejado que el lápiz dibuje, simplemente le hacemos unos patrones de cruzados, unos patrones de elementos concéntricos que van haciendo soluciones distintas a lo que tenemos que hacer, y después podemos combinar un montón de otras posibilidades. Podemos hacer líneas onduladas que van creando un efecto de movimiento, podemos jugar con punteados, podemos jugar con elementos circulares que salen de un punto, podemos hacer formas de pincho de cactus, podemos sombrear, podemos hacer unos dameros o podemos hacer elementos como si estuvieran llenos de agua o elementos que distinguen la parte superior de la parte inferior. Esto es el garabateado a lo bruto. O sea, tú cuando estás hablando por teléfono puedes estar garabateando y sale al revés. Está pensado y está estudiado que lo que salen son dibujos del inconsciente. Entonces ahí lo único que hay que hacer es dejarse ir. Nosotros lo que os proponemos es que el dibujo sea, que no pierda la parte consciente, de tal manera que nos valga también para temas del dibujo que vamos a dibujar, del dibujo de arquitecturas. Entonces lo que sí que aparece es, por ejemplo, cuando transformamos algo en algo tridimensional. Podemos simplemente partir de unos elementos, de unas líneas dibujadas a base de rectas, quebradas, y a eso le damos una profundidad y a la profundidad le planteamos una dirección de la luz para que se entienda cómo está en el espacio. De manera que un elemento bidimensional como es este de aquí pasa a ser un elemento tridimensional simplemente por darle extrusionado hacia abajo en este caso y una luz que viene de izquierda a derecha. Hay muchas más posibilidades. Posibilidades de hacer un garabateo a base de círculos. Pensar que el objetivo final es dibujar, es pasarse quemando etapas y haciendo metros y metros de línea que consideramos que es imprescindible. Entonces, lo bueno que tiene el hacer un dibujo garabateado de no se sabe qué es que de repente sugiere cosas
y puede sugerir que ahí hay un dinosaurio, que esto se convierte en dos señores. Podemos combinar, como hicimos con los vídeos de apoyo que tenéis de un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, el resolver las cosas de distintas maneras, de forma que podamos colocarlo por arriba o por abajo según nos interese. Más ideas, elementos geométricos y formas de olas que vienen por aquí. Pero los elementos geométricos son muy interesantes, sobre todo para el desarrollo del dibujo de arquitectura. Es muy habitual, y antes estaba en la escuela llena de elementos geométricos combinados con otros elementos que aparecían como arquitecturas ficticias, imaginarias, que tenían mucho interés. Todo esto se está perdiendo, se dibuja menos, no aparecen esas servilletas dibujadas en todas las esquinas, pero es algo bueno de recuperar. Algo bueno de tal manera que tú cualquier elemento geométrico muy simple lo conviertas en algo mucho más complejo y le puedas dar elementos tridimensionales de formas que se extrusionan hacia nosotros, formas que se extrusionan hacia abajo y hacen ciudades, o combinación de patrones con los elementos geométricos. Todo ello lo que hace es sugerir posibilidades. Es una de las cosas a las que llegaremos en el dibujo de arquitectura en las últimas clases, cuando hagamos las clases experimentales, y es el dibujar elementos que sugieran ideas y que de esas ideas salgan unas posibilidades que de otra manera no tendríamos. Esta página de aquí lo que comenta es la posibilidad de hacer los patrones a base de ondulaciones. Todo lo que sea repetitivo acaba siendo a lo mejor un poco obsesivo, pero es muy interesante cuando dejamos que el dibujo se convierta en cosas que al principio no controlamos y que sugieren ideas y de lo que puede provenir cualquier idea para cualquier proyecto o para cualquier cosa que estemos trabajando. Más ideas relacionadas con los hilos, con las cuerdas, elementos que pueden convertirse en autovías, o simplemente en unos fettuccini, en elementos que se combinan y que se enredan, los nudos georgianos, las formas cerradas que se combinan unas con otras y que podemos ver los fondos y las formas de una manera que, por ejemplo, esta de aquí puede ser muy figurativa porque son personas, pero pueden ser formas mucho más abstractas relacionadas con máquinas, relacionadas con espacios vivideros, con lo que queramos. Más ideas del garabateado es partir de punteados, combinar punteados con pequeños trazos, convertirlos en formas constructivas, de tal manera que lo que dibujemos sean ladrillos de alguna manera, convertirlo todo en paredes, hacer elementos. Por ejemplo, este es un ejercicio que hicimos alguna vez, que es el empezar a dibujar elementos como si fueran piedras unas encima de otras, intentando compensar siempre la gravedad de lo que estamos dibujando, de tal manera que intentemos hacer un dibujo que se supone que no se caería, como si la gravedad estuviera siempre complementada de tal manera que la resultante fuera central. Bueno, hay muchas maneras, simplemente os las enseñamos para que veáis la cantidad de patrones que se pueden seguir y al principio es simplemente combinar todos estos elementos, hacer todas estas formas, buscar maneras de trabajar. Yo lo combinaría siempre con el tema de las letras. El tema de las letras es muy potente. No sé si sale por aquí, pero lo vamos a ver. De tal manera que el resultado sea un mare magnum de dibujos, siempre con un ancla en lo que se está contando, un ancla a lo que está contando el profesor, sea de la clase que se pueda reconocer de qué iba la clase, pero después llena de elementos. Ya veis que son dibujos que se hacen rápido, no hay que estar 2 horas y tienen que ser dibujos que puedas automatizar, quiere decir que puedes estar atento a lo que se está diciendo y rellenando estos dibujos de una manera rápida. La repetición de patrones, el tema de jugar con el claro-oscuro, el contraste, la silueta. Después es interesantísimo, vuelve aquí un poquito al dibujo de elementos tridimensionales donde le incorporamos una dirección de la luz para que pasen cosas. Este es
por ejemplo, otra vez el ejercicio de convertir esto en una columna de piedra, intentando que no se caiga, pero además dándole un tratamiento de luz. Hay un montón más de posibilidades. Fijaros que ya estamos combinando cosas que vimos antes con lo de ahora. Aquí aparecen ya letras en forma de piedra colocados en el espacio, simetrías o sombras proyectadas. Eso os complica la vida. Coger un objeto y repetirlo varias veces para hacer un patrón o para hacer algo que pueda ser interesante. Fijaros que aquí ya habla de dibujar el reverso, invertir el dibujo, hacer un dibujo en espejo. Quizás no se tenga tanto interés para nosotros, pero todo esto son ideas. Dibujar figuras, fijaros en las figuras del blog que habéis dibujado. Dibujar figuras de palo, pues a lo mejor no es tan interesante porque tenemos que ir un poquito más allá, pero empezar a dibujarlas haciendo cosas ya sí que puede estar o potenciar una de sus proporciones. Si es gordo, hacerlo muy gordo, si exagerar un poquito todo, dibujar con más soltura, en plan boceto, dibujar en masas de color, dibujar a partir de un elemento geométrico, simplificar lo que dibujamos a elementos geométricos como son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Partir de nuestra letra y mejorarla, partir de nuestra letra y convertir lo que hemos escrito en elementos tridimensionales, en elementos que tienen profundidad. Podemos hacer y jugar con nuestra letra y con nuestros textos en convertirlos en elementos como de un mundo imaginario. Bien, aquí propone que todo vale la mezcla de dibujos. Estás dibujando un elemento garabateado y por otro lado estás dibujando una figura y al final todo se combina y se convierte en dibujos. Fijaros, los más interesantes para nosotros son dibujos de este estilo, donde aparecen figuras relacionadas con las letras, que son unos elementos que hay que dibujar, hay que intentar que funcionen bien, que estén bien fugados, que estén bien proporcionados. Y no sé si ya aparece alguno más con relación a las letras, que es lo que quizás tenga más interés, pero bueno, hay muchas más cosas que plantea en este libro, a base de cambiar proporciones, de trabajar en cuadrículas, pero quizás lo más interesante para los apuntes gráficos sea todo esto que hemos visto aquí al principio. Os dejaré un PDF con esas páginas. Y después lo que nos interesa es que, que seáis capaces de estar un rato dibujando y cualquier elemento se convierta en una posibilidad. De manera que esta E que veis aquí es una E que en principio se dibuja como un tallarín, como un espárrago y tal, pero la E tiene que tener unos elementos, podemos hacer que esto coincida con esto, que esto sea la mitad, y a partir de esa E le podemos dar un extrusionado y convertir la E en un elemento tridimensional que se convierte en una vivienda, que se convierte... Pueden aparecer miles de cosas. Lo combinamos con elementos como son el círculo, como son las flechas. Pensar que cualquier letra que vosotros hagáis, cualquier letra se puede convertir en la planta de una vivienda. Una letra F, si hacemos una F hacia el otro lado en simetría y partimos de que esto es la planta de nuestro edificio, al final se va a convertir en un edificio que tiene una forma determinada y que a lo mejor, por lo que sea, nos vale en un momento determinado para que nuestro proyecto, la planta de la casa que vamos a hacer o del edificio que estamos haciendo trabaje por aquí. Tiene que ser dibujos rápidos, vale el jugar con todo tipo de elementos, figuras, practicar la figura, el dibujo de figuras de tal manera que siempre seamos capaces de mejorar. El dibujo, si dejas que el dibujo te sugiera cosas, aparecen... Tienes que dejar que el ojo del observador, os lo decimos muchas veces, el ojo del observador trabaja y permite que sobre algo que estás dibujando salgan ideas y aparezcan cosas nuevas. Es lo más interesante, es lo que tiene sentido de estar haciendo en ese rato que escucháis la clase teórica, y lo que nosotros pretendemos es precisamente que no solo sea un llenar páginas a lo tonto, sino que detrás de lo que estamos dibujando siempre haya un sentido,
No vamos a llegar en estos momentos a un diseño gráfico, a un diseño de las letras de nuestros cajetines y estas cosas, pero sí que podemos empezar a tener ideas en esos papeles que por lo que sea nos resultan interesantes y que el día de mañana de esas ideas o de esas combinaciones de elementos geométricos salgan plantas, alzados, elementos de una arquitectura que puede estar basada en todo eso, exactamente igual que el juego del calamar tiene una base totalmente geométrica detrás y que capítulo tras capítulo está detrás del diseño de toda la escenografía de la serie. Bueno, queríamos explicaros un poquito cómo rellenar y hacer que vuestros apuntes gráficos sean más interesantes. Vamos a ver si aparecen, desde luego, dibujos más maduros. Desaparece el dibujito pequeño, el dibujito de infantil, el rellenar las hojas sin saber qué estoy haciendo y dejaros ir. Yo os diría que si ponéis doodling and noodling en internet, os salen artículos y os salen estudios de mucha gente en revistas incluso científicas, donde hablan de los beneficios del garabateo y del dibujo intuitivo, del dibujo que viene del subconsciente, del inconsciente, y que aparece y nos va dando ideas que son ideas que tenemos dentro y que simplemente es una manera de entrar en una especie de trance mientras estamos escuchando y que permitimos que salgan a la superficie de nuestro papel. Bueno, un saludo a todos. Aquí acabamos con esto.